cuáles son los temas que van a entrar, ¿verdad? Todos transtornos, da loucura, tá tudo. Todo, ¿verdad? Bueno. Saben que no va a entrar ni para el final. Lo que no va a entrar, lo que son los temas de los grupos, ¿sí? No entra ni para el final porque en realidad el trabajo va a ser evaluado y eso va a tener ya sobre el entendido que aprendieron a todo este trabajo. Agora para P2, os trabalhos que foram apresentados depois aqui. Da segunda parcial agora, os trabalhos que foram apresentados. No entendi o problema. São três, né? No, Da a segunda segunda parcial, os parcial. trabalhos. Aqueles outros trabalhos que foram apresentados. Sí, ya lo que presentó sobre los otros temas. Ese nunca lo voy a presentar en la pero lo explico. Esse não vai na parcial examinar, prova. No, Os no, apresentados. esperen, esas eran clases que ustedes desarrollaban. ¿Sí? Eran clases, eso sí entra. Esse é a primeira. Eso eran clases. Yo digo los trabajos que tienen ahora que es revisión bibliográfica y nos van a presentar E esse trabalho vai apresentar assim em forma. en forma escrita. Ah, ¿Sí? dia 18, né? É isso, Felipe? Yo creo que legal. sí, que es la semana que viene es el parcial. Isso, já. ¿Verdad? Y la siguiente semana después del parcial es la entrega del trabajo. ¿Entienden eso? Tranquilo, tá? No sé qué fecha era, pero Sim, tranquilo. 19. 19? bueno. Tienen que tener en cuenta que también me habían hablado de la gente del Congreso, ¿sí? Sim, De lo que 10 pontos. me van a pasar a la lista. Teve o congresso, teve a palestra também. Bueno. Lo que va a entrar para el examen parcial, son, para que recuerden, ¿verdad? Va a entrar bipolar, no, yo creo el primero. ¿Entró el primero? Não. É o primeiro desse. Trastorno bipolar es uno. ¿Sí? Que está dentro de los 4 trastornos del estado de ánimo. Después entran los trastornos de ansiedad. Esos trastornos que vimos, ¿sí? Ansiedad generalizada, fobia específica, fobia social, ansiedad de separación, etc. Después tenemos el TOC y los relacionados, trastorno obsesivo compulsivo, ahí interrelacionado, ahí entra trastorno de acumulación, trastorno dismórfico corporal, el trastorno obsesivo compulsivo per se, trastorno por exfoliación, ¿sí? Aqueles transtornos que o senhor deu na última classe também, foram vários. Vamos a ir por pasos. Bueno, trastorno de personalidad no va a entrar, trastorno por consumo de sustancias no va a entrar, esto es importante para que lo estudiantes sepan. Psicosomático va a entrar. ¿Sí? Ansiedad por enfermedad, trastorno de síntomas somáticos, trastorno facticio, ¿sí? Eso. Conducta alimentaria también, que es bulimia, anorexia, trastorno por atracones y restricción de alimentos. ¿Sí? Después,
alteraciones, por ejemplo, alteraciones del pensamiento, alteraciones en el senso, percepción, tampoco control, y a tratar de reducir lo más posible los de pensamiento, senso, percepción. Hay varios temas que encontraron, ¿verdad? Pero voy a tratar de reducir a lo más importante, por lo menos para que no se mucho tema, ¿verdad? Un trastorno del humor, del estado de ánimo, del afecto, no es una parcial, ¿verdad? Depresión, ansiedad. Sí, O sea, no depresión, depresión es lo que tiene más. Duelo, tristeza, eso es todo el primer parcial. sí. Irritabilidad, disforia, pero como alteración psicopatológica, no como trastorno, ¿no? Afecto, Sí. No. Un trastorno, no sí, no tuvimos trastornos de ansiedad, pero otras cosas son las alteraciones del estado de ánimo. Por ejemplo, el humor, el afecto, humor ansioso, humor impulsivo, todo eso. Convivencia del humor, alteraciones del humor, aplanamiento afectivo, qué es lo que conserva, qué cosas son, etc. ¿Sí? Entonces, alteraciones del humor, otro tema. Bueno, vamos a ver hasta ahí. Igual lo otro va a entrar para el final. ¿Sí? Recuerdo. ¿Sí? Psicomotricidad y esas cosas no voy a preguntar. ¿Está? La parte de psicomotricidad, recuerda que creo que fue una de las últimas cosas que dijo, catatonía. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan que estaba la fase de decoración, que era la primera fase, que es el deseo de hacer una acción, y después estaba la acción en sí? ¿Recuerdan? ¿No? Bueno, por eso no vamos a pero para el final sí entienden. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Este no es. Este es para ¿qué pasó? tem que ser manual. Este no es. Não, estragado. Ah, en la otra aula que no funciona. Vamos a empezar un repasito general. ¿Sí? Como para que tengan en cuenta. Tiene un pincel, ¿no? ¿Alguien puede dar un pincel de la secretaría? Felipe tem que O si alguien tiene. Felipe, pobre Felipe, no le dejamos. Bueno. Gracias, Felipe. Bueno. Vamos a ir por partes, vamos a hacer rápido, un repaso rápido, no vamos a desarrollar todo otra vez cada clase. Y me van a preguntar al respecto si tienen dudas. Dentro de los trastornos del estado de ánimo, teníamos algunas entidades, ¿sí?
Uno de ellos era el trastorno depresivo mayor, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Teníamos también la distimia, el trastorno dismórfico premenstrual, ¿sí? Entre cosas que ya andaban en el otro parcial, ¿sí? Esto ya tiene el primer parcial. Después están los otros trastornos que están relacionados con el trastorno bipolar, ¿sí? El trastorno bipolar, recuerden que es un trastorno crónico, ¿sí? Episódico, por episodio, que se caracteriza por alteración en el estado del humor, que se caracteriza por alteración en el estado del humor persistente, que pueden ir desde, o sea, que pueden ir por el polo depresivo o hacia el polo de la euforia, la manía, ¿sí? Y se clasificaba en dos grupos. ¿Recuerdan eso? Trastorno bipolar que se llama bueno, en dos grupos, tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 y tipo 2. ¿Qué es lo que le caracterizaba del tipo 1? Para hacer el diagnóstico del trastorno bipolar del tipo 1, ¿qué tenía que hacer? Manía. Por lo menos un episodio de manía. ¿Sí? Por lo menos tenía que haber un episodio de manía. ¿Sí? En cualquier momento de la evolución puede debutar con un episodio de manía. O puede tener episodios depresivos y de repente hacer un episodio de manía. Allá es trastorno bipolar tipo 1. ¿Sí? Y el tipo 2. Hipomanía y depresión. Sí. En el tipo 2 hay hipomanía y depresión. Hay episodios depresivos y episodios de hipomanía. ¿Qué es lo que les diferencia? ¿Verdad? El tratamiento es muy similar, en el sentido de que se utilizan estabilizantes del humor. ¿Entiendes? Pero el pronóstico también es diferente, porque la alteración es diferente. Ambos se tratan con estabilizantes del humor. ¿Cuáles eran los estabilizantes del humor que ustedes recuerdan? Puede servir para tener un esquema de cómo estudiar. El ácido valproico valproato. Después, el primero que se utilizó como, bueno, el que se utiliza, también se puede utilizar. Pero de los principales tenemos litio, ácido valproico. Los de primera línea, ¿verdad? Y quedó A. Ya que te opinan que la risperidona que o lanzapina que son antipsicóticos atípicos. ¿Sí? Estos son los principales, ¿verdad? El litio, recuerden que tiene ciertas características. Bueno, después vamos a ver la cuestión del tratamiento. Doutor, o lítio é o escalão. Es un talón
totalmente diferente. El litio es un ion. El litio es, ¿ustedes recuerdan la tabla periódica? ¿Verdad? Litio, sodio, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Sí, litio es un metal, pero no es un metal. ¿Cómo era eso? El litio está en el grupo 1. No me acuerdo qué era, el litio es un elemento químico que nosotros utilizamos como medicación y tiene efectos estabilizantes del humor. ¿Cómo lo realiza? No se sabe exactamente, hay varias teorías, por ejemplo, está la estabilización de la membrana y otras cuestiones de operación. Bueno, la manía, que es lo que caracteriza un episodio bipolar, uno tiene características específicas. ¿Sí? Si ustedes miran y ven los criterios diagnósticos de la hipomanía, se parecen, son prácticamente similares, solamente que se diferencian por la intensidad y las repercusiones funcionales. ¿Sí? Siempre que haya síntomas psicóticos es un episodio de manía. Es decir, si una persona duerme poco, ¿verdad? Está con más energía, se siente más feliz, etc. Y aparte de eso, se cree que es el rey del mundo y que todos le deben reverencia. Psicóticos, o sea, esos son síntomas psicóticos de grandeza, son ideas delirantes de grandeza. Esa persona está en un episodio de manía. ¿Sí? Si los síntomas son lo suficientemente graves como para que la persona requiera una internación, por definición es manía. Porque en la hipomanía, las alteraciones de la funcionalidad, si bien es un cambio importante, es un cambio notorio que se dan cuenta las personas a su alrededor de que hay un cambio en su conducta, en su estado de ánimo, etc. No es un cambio que le afecta, digamos, de forma demasiado importante en su funcionalidad general. Puede funcionar más o menos, pero se nota el cambio de su vida. Habla más rápido, está más eufórico, más irritable, ¿sí? Duerme menos, está más activa, se cansa, parece no cansarse, ¿sí? Está más desinhibido, pero no llega a ser un extremo. ¿Entienden lo que digo? Y hay otra diferencia. ¿Cuál es la otra diferencia? ¿Quién me dice? Si yo duermo 5 días, hace 5 días que yo estoy durmiendo menos, hablo un poco más rápido, normal, estoy pensando más rápido, estoy más activo, estoy medio desinhibido. 5 días ya estoy así. ¿Verdad? Hay criterios de tiempo. ¿Cuánto es el tiempo que tiene que durar un mínimo para el episodio de manía? Una semana. Genial. Mínimo una semana. Y el otro, 4 días. ¿Y cuáles son los síntomas que tienen que estar presentes sí o sí? O sea, no que están presentes sí o sí, pero ¿cuáles son los síntomas que le caracterizan?
La persona se siente con un humor expansivo, eufórico, ¿sí? Se siente o irritable. Pues humor expansivo, eufórico o irritable. Después, hay un aumento de la energía que se expresa como una actividad, un aumento de la actividad dirigida a un objetivo. La persona no para, hace constantemente otra cosa para todo, ¿sí? Después, ¿qué otras cosas le caracterizan a la manía? Linguagem rápida, Lenguaje rápido, pensamento acelerado, pensamiento acelerado, ¿sí? ¿Cómo se llama el lenguaje rápido? Yo, por ejemplo, le salvé de eso cuando va a entrar en este parcial de alteraciones del lenguaje. Salvamos. Taquilalia. ¿Y cómo se llama el pensamiento rápido? Taquipsiquia. ¿Sí? Eso no va a entrar. Taquipsiquia es la alteración del pensamiento, eso sí van, pero taquilalia no van. ¿Sí? La persona habla muy rápido, piensa muy rápido y puede llegar a lo que se llama fuga de ideas, cuando va pasando de una idea a otra y parece no tener sentido, ¿sí? ¿Entienden eso? Después, la atención se ve alterada. Hay una déficit de atención es hipoprosexia. Hipoprosexia no está. Puede haber una hiperprosexia, puede haber una distraibilidad o puede ¿verdad? ¿Cómo se dice? Una paraprosexia, cosas así, ¿verdad? Pero hay una alteración de la atención y la persona se distrae muy fácilmente, ¿sí? No logra enfocarse mucho tiempo en un estímulo y va cambiando, así como sus ideas son tan rápidas, va cambiando de una a otra actividad, va cambiando de una a otra idea, etc. ¿Sí? Se distrae muy fácilmente. Y algo muy importante, y que es una cosa que puede tener presupuesto, es que hay un aumento de la implicancia en actividades que pueden ser peligrosas. Por ejemplo, empieza a ingerir más bebidas alcohólicas. Puede no solamente tiene desinhibición. La desinhibición es como, viste, nosotros tenemos nuestros propios límites, ¿verdad? Probablemente ninguno de ustedes se va a parar acá a bailar sobre la mesa y, ¿verdad? Porque no es, ¿verdad que no? No lo digo, pero probablemente tienen límites o se limitan en su comportamiento en ciertas situaciones, ¿verdad? Pero la persona que está en un episodio de manía no se limita. Por ejemplo, no respeta los espacios personales. La persona, yo recuerdo que de otra facultad estaban unos estudiantes y había una persona maníaca que viene y te abraza. Entonces se acerca y te abraza y si le conoces, te quiere dar besos, ¿verdad? O se acerca mucho y te habla de acá, de su cara, te habla, ¿sí? No respeta los espacios personales. ¿A qué se refiere un momento de actividad potencialmente peligrosa? Puede gastar demasiado. ¿Sí? La persona puede ser demasiado generosa, regalar sus cosas, gastar de más, llegar a tope de sus tarjetas sin tener. Pessoal, vamos diminuir um pouquinho o volume, o professor não consegue falar aqui. Tira uma foto e manda pro site. Ricardo. Desculpa, professor. Entiendo. ¿Entienden eso? Las personas son Valeu, querido. muy desinhibidas y hacen cosas que no harían en otras situaciones. Conducción temeraria,
enfrentarse, yo que sé, a las autoridades, consumo de alcohol, consumo de drogas, indiscreciones sexuales, cosas así, ¿me entienden? Esas cosas pueden pasar dentro de un episodio de manía y pueden tener consecuencias muy negativas, ¿verdad? Pueden perder sus bienes, pueden dejarle la bancarrota a su familia, puede tener infidelidad en un periodo de manía, pero no porque en ese momento la persona no controla esos sentimientos, ¿entiendes? Bueno, en la hipomanía los síntomas son parecidos, el aumento de la energía, disminución de las horas de sueño, pensamientos más acelerados, pero no es en un nivel tan disfuncional. La persona se les nota diferente, pero la persona a través de su conducta logra funcionar otra vez en cierta manera en su medio ambiente, ¿sí? ¿Entienden? Eso es el trastorno bipolar, la manía de hipomanía. Fala dois quadros pra gente poder comparar. Daí da mania, tipo assim, é invisível. Bem visível. Da hipomania fica meio. Põe um exemplo. Bueno, vamos a poner ejemplo. Una manía. ¿Cómo? Les voy a poner un ejemplo. Viene un joven extraído por sus familiares. Viene con varios familiares porque está inclusive agresivo. Le traen porque hace aproximadamente 2 semanas no duermen por las noches. Está todo el tiempo haciendo ruido, pone música fuerte, baila, que invita a personas a veces inclusive desconocidas a su casa, quiere hacer fiestas. Dice ser una persona, él dice que es una persona con mucho dinero, mucho poder y que él no tiene por qué trabajar. Dejó de acudir a su trabajo, terminó con su novia, empezó a salir con muchas mujeres, todo el día anda consumiendo alcohol, gasta mucho dinero, compró un vehículo en una concesionaria, siendo que él no tiene condiciones para pagar las cuotas, pero una concesionaria no de esa casa comprada. Las personas lo notan muy hablador, habla todo el tiempo, desespera tanto cuando te habla porque grita. En los últimos días ya está afónico de tanto que está hablando. No tolera que cuando le contradicen o le dicen que se tranquilice, que eso le deja muy nervioso. Y es un cambio muy notorio de que la familia él nunca fue así, siempre fue una persona tranquila, no era de salir solamente con su novia, no llamaba la atención, nunca tomaba bebidas alcohólicas. Entonces un cambio importante en cómo se comportaba. El día de hoy le trajeron porque de repente empezó a decir que le querían quitar todos sus bienes, sus familiares, que él era una persona muy poderosa, con muchas riquezas, pero que sus familiares le querían quitar todos sus bienes y empezó a ponerse agresivo. Empezó a agredir a las personas que estaban cerca, a romper cosas en su casa. Entonces, como no pudieron más controlarle, le trajeron a la consulta. ¿Sí? Ese es un episodio de manía.
dormía muy poco, tenía aquí aumento de la energía, muchas ideas delirantes de grandeza, ¿sí? Etc. Una hipomanía. Una mujer de aproximadamente 40 años viene a consulta, ya tiene diagnóstico de trastorno bipolar, pero viene a consulta sintiéndose bastante bien. Se siente muy bien. Ella trabaja, vamos a ponerle que trabaja como enfermera. Se siente muy bien. Dice que está en un momento muy bueno de su vida. Está durmiendo poco, ella se da cuenta de dormir poco, pero no se siente tan cansada al día siguiente. Siente que puede hacer más cosas de lo que normalmente hacía, se da cuenta de que tiene bastante más energía. Cuando sale a la consulta, habla rápido, habla fuerte, pero logra contenerla. O sea que cuando vos le preguntás, logra responderte, pero se nota que habla más rápido. Justamente vino con una familia y dice, mira, ella no suele ser así. Mucho. Ahora duerme poco, está hablando muy rápido, habla con muchas personas, ella es muy tímida, pero habla mucho con muchas personas, se va a su trabajo, cumple con su trabajo, pero le llama mucho la atención a sus compañeros de trabajo, cómo ella se comporta, le ven que está más acelerada, que no está inquieta, ¿sí? Pero sigue haciendo su trabajo, sigue cumpliendo con su trabajo. Dicen que es un cambio muy importante, ya hace 5 días que ella está así. Es un episodio de hipomanía, probablemente, pero es un cambio importante. Ella misma, a veces esa sensación de bienestar que tienen no se dan cuenta, tienen poca introspección con respecto a eso. Lo que a veces ellos notan con mayor facilidad es justamente que duermen menos, que sienten que su cabeza trabaja más rápido, que la gente le dice que habla mucho. A veces inclusive se sienten agotados. La gente te puede decir, mira, no duermo sin necesidad. Ahora por ejemplo estoy cansado, quiero dormir, pero no puedo dormir. Siempre tengo que hacer mucha. A veces ni siquiera se da cuenta de que está más acelerado. ¿Sí? Puede venir y te habla y te pide cosas que no te pediría normalmente. Pues te hacen a favor de ver tal cosa, puede conseguir que tal persona trabaje en la empresa, tal cosa, ¿verdad? Pero no se da cuenta la persona de que está más acelerada, ¿sí? No se da cuenta de que habla más rápido, pero las personas se dan cuenta, pero ellas se sienten en el mejor momento de su vida, ¿sí? Su lenguaje no es tan, ¿cómo decir? Es rápido, pero no es tan rápido el cambio de ideas que se entiende lo que esa persona dice. Una fuga de ideas donde no se entiende nada, el cambia de un tema a otro prácticamente. Demasiado les quiero, hoy hubiese sido un lindo día para ver justo una hipomanía. Y es increíble, pues la persona viene, está tomando su medicación, pero no se da cuenta y dice que ahora está viviendo mucho mejor en el trabajo, que no se cansa, se siente como perfecto, ¿verdad? No tiene más esa tristeza que a veces tenía, se siente muy contenta, pero de repente hace cosas que no haría normalmente, como por ejemplo, le castigó severamente a su hija físicamente, lo que nunca en su vida hizo. No se da cuenta de ese tipo de reacción, está más irritable de lo normal.
empieza, ya prácticamente no duerme, llega a hacer cosas. Por ejemplo, una chica que estaba en un episodio de manía se cambiaba de ropa constantemente. Para eso algo así que nos llama mucho la atención, pero se cambiaba de ropa, estaba así y a los 2 o 3 minutos se iba y se ponía otra ropa. Y la ropa no era una ropa, o sea, no era una forma de vestirse habitual de una persona ordenada, que se ponía la ropa y mezclaba la ropa de forma no acorde, podría decir. Podía usar un vestido y abajo un pantalón vaquero y un sombrero. Y usaban colores llamativos y al rato se iba y se cambiaba por otra ropa y se ponía un saco, ¿verdad? Un saco y un short y unas zapatillas y cosas así, ¿verdad? Era un cambio muy brusco y no podía quedarse quieta. Cambiaba de lugar los muebles, limpiaba la casa, empezaba a limpiar una parte, después se iba a mover unos muebles, después se cambiaba la ropa, la gente estaba manía. Y no dormía, quería salir, quería pasear, no se dedicaba al cuidado de su hijo, que suele ser una mujer muy responsable con el cuidado de su hijo, no se encargaba de su trabajo, era totalmente un caos, ¿sí? Empezó a tener problemas con su marido porque empezó a tener conductas inapropiadas con otros varones, cosas así. Ella empezó otra persona. ¿Y qué manía es? Eso es manía. La manía. ¿Entiende lo que es? La funcionalidad es lo que determina. En la manía está mucho más afectada la función. La persona no funciona. ¿Sí? Funciona, pero llama la atención. Llama mucho la atención. Habla mucho más, se dice diferente, pero está funcionando. ¿Sí? ¿Entiende lo que es? Puede seguir yendo al trabajo, inclusive hay personas que aumentan su rendimiento, yo que sé, empiezan a tener mejores ventas, porque ¿verdad? Hablan más, se siente como que le comparte la otra persona en el estado de ánimo. ¿Sí? Bueno, se utilizan generalmente, digamos, algunos de estos de primera línea. Ahí depende, ¿verdad? Hay otras opciones, hay situaciones que se pueden utilizar en situaciones especiales, para más espinas, por ejemplo, cuando hay problemas del sistema nervioso central o sustancias concomitantes, se puede utilizar de acuerdo a las características clínicas. Recuerden que los episodios pueden ser maníaco, depresivo o mixto, cuando tienen una mezcla de ambos. Después tenemos el ciclotímico. El ciclotímico va cambiando de forma, ¿sí? O tiene, después hay otro concepto que tienen que tener, el ciclador rápido. El ciclador rápido es una persona que tiene varios episodios. Se considera ciclador rápido el que tiene ¿cuántos episodios? ¿En qué tiempo? Yo les dije en la clase. Para que sea ciclador rápido, ¿cuántos episodios tiene que tener? No importa de qué lado sea. Puede ser 4 episodios de manía, puede ser 4 episodios de depresión, puede ser un episodio de manía, 3 de depresión, o una hipomanía, 2 depresiones, una manía. Yo le estoy diciendo cuántos episodios tiene que tener. Entonces, ustedes se den cuenta que yo puedo tener tanto de tanto. ¿Cuántos suman? 4 episodios en 4 tiempos. Ciclado rápido. ¿Cuántos episodios? 4 episodios en un periodo de 4 tiempos.
4 episodios en un periodo de un año. Ese es el citador. Bueno. A lo que suelo preguntar es cuál de los episodios tiene un mayor riesgo de suicidio. ¿La manía, la depresión o el mixto? Depresión. No, mixto, ¿no? Mixto. El mixto. El episodio mixto es el que tiene más riesgo de suicidio. Bueno. ¿Recuerdan ustedes lo que era la distimia cuando tenían depresión? Sí, la distimia era un periodo prolongado donde había síntomas depresivos, pero que no cumplían con los criterios de depresión. ¿Cuánto tiempo era para que sea distimia? Como mínimo. 2 años. Muy bien. Lo mismo pasa con la ciclotimia. En la ciclotimia es un periodo de 2 años. En los adultos, 1 año en los niños también la distimia. En los cuales tienen episodios de hipomanía, pero no llegan a cumplir todos los criterios. O sea, episodios que van a la hipomanía o la depresión, pero no llegan a la episodio de hipomanía o de depresión que no cumple todos los criterios. Están así fluctuando en ese periodo de 2 años. ¿Entiendes? ¿Ves? Un concepto similar a la distimia y la ciclotimia. ¿Entiendes? Recuerda la diferencia. Ciclotimia no es lo mismo que ciclador rápido. Ciclador rápido es una persona que tiene muchos episodios en un periodo de tiempo. Es decir, mínimamente 4 episodios en un año. Con eso creo que ya podemos dar. Bueno, estos medicamentos que son los 3 principales, ¿sí? El litio. El litio, ustedes tienen que saber que se dosifica de acuerdo a la concentración plasmática. ¿Entienden? Litio, para saber si el litio está en rango, lo que vemos no es cuánto le damos, sino cuánta concentración tiene en sangre. ¿Sí? 0,6 a 1,2 o 0,8 a 1,2 según si estemos en un tratamiento de mantenimiento o estamos en un episodio activo. ¿Sí? Esto es mi equivalente corriente. ¿Entienden? Esa es la concentración que tiene que estar en la sangre. Ese es nuestro parámetro para saber si estamos dando la dosis suficiente, insuficiente o excesiva. Recuerden que eso es importante porque si está por debajo de esto, estoy bueno. Y si está por encima de esto, empiezan los efectos tóxicos. ¿Sí? No siempre es igual para todas las personas, depende de muchos factores. ¿Cuáles son los factores que alteran la concentración del litio? Tienen que saber. Uno es el estado de hidratación de la persona. ¿Sí? ¿Entienden? La persona tiene que ingerir buena cantidad de litio. Otro es la concentración de sodio en la sangre. El litio, ¿qué tipo de ion es el litio? ¿El sodio qué es? El sodio es más o menos.
positivo. ¿Verdad? Más uno. El litio también tiene esta característica. El sodio y el litio tienen ¿cómo se dice? Una regulación inversa o algo así. ¿Cómo se dice? Proporción inversa. Cuando aumenta el sodio en la sangre, hipernatremia, suele disminuir el litio. ¿Sí? Y cuando disminuye el sodio en sangre, hiponatremia, tiende a aumentar el litio. Entonces, la ingesta de sal es importante. La persona no tiene que cambiar mucho su ingesta de sal, no tiene que justo hacer una dieta sin sal, porque eso va a alterar la concentración del litio y puede aumentar. Otras sustancias que pueden alterar la concentración de sodio, como algunos antihipertensivos, diuréticos, etc., también pueden afectar la concentración del litio y puede llevar. Entonces, los medicamentos que toma la persona hay que observar, ¿sí? Entre otras cosas, tienen que saber los síntomas de intoxicación por litio y qué se hace cuando hay litio en exceso. Una persona que está con niveles muy altos de litio, ¿qué se hace? Y empieza ya a tener sintomatología de intoxicación por litio. Se suspende el litio. ¿Sí? Le estoy diciendo cosas que puedo preguntar que quizás pregunten. Otros pueden usar valproatos, pueden usar un antipsicótico atípico, ¿sí? Calcular el estado del paciente. Pero lo que importancia ahí al comienzo es la intoxicación por litio. La intoxicación por litio puede ser aguda o crónica. También diferente, hay que diferenciar. ¿Sí? Intoxicación aguda, por ejemplo, ocurre cuando uno toma 2 comprimidos de litio con intención suicida. Hay que hidratar, hay que tratar de hacer control del electrocardiográfico, puede generar arritmia, ¿sí? Hay coordinación motora, varias cosas que ocurren ahí, puede llegar a morir esa persona. Y en casos graves hay que hacer diálisis para eliminar el litio. Una situación muy compleja, porque a veces no tenés todo lo que vos necesitas para saber qué hacer es cuánto litio hay en tu sangre. Porque cuando llega a ciertos niveles hay que dializarle urgente. Y muchas veces acá ni siquiera tenemos disponible para hacer dosaje de litio. Professor, a gente tem que ficar, por exemplo, a cada controle psiquiátrico do paciente, ficar dosando lítio? Quanto tempo? El dosaje de litio. Sí. Genial la pregunta, eso sí que me voy a preguntar. Cuando se inicia el tratamiento o cuando se hacen modificaciones en la dosis, hay que esperar 4 días medios. Se espera por lo menos una semana para medir la concentración de litio después de cada modificación. Y regularmente también hay que ir midiendo la concentración del litio para saber, porque como les dije, hay muchas situaciones que pueden hacer que varíe la concentración de litio, ¿sí? Entonces, cuando inicias o cuando modificas las dosis, vos esperas una semana y ahí le pedís el dosaje de litio, que se tiene que hacer 12 horas después de la última toma, porque está estandarizado los valores para ese momento, ¿sí? Si está por debajo, regular, va subiendo la dosis hasta alcanzar tu rango terapéutico. Si está por encima, va bajando. ¿Entienden? Pero ante la presencia de síntomas de intoxicación, ustedes pueden tratar la litemia y mientras esperan ya van reduciendo la dosis o suspendiendo, especialmente si los síntomas son de cierta gravedad. Bueno, ¿qué otra cosa le tienen que pedir a las personas porque pueda afectar? ¿Qué laboratorio le tienen que pedir, aparte de microchip, de esas cosas, tienen que pedir? ¿Perfil? Algo diferente. ¿De un brazo? También puede ser.
del ácido valproico si tiene metabolismo en base por el litio subliminal, tienen que pedir perfil tiroideo antes de empezar el tratamiento y después cada cierto tiempo del tratamiento por el litio puede inducir un hipotiroidismo y más grande el hipertiroidismo. ¿Sí? El ácido valproico también se da que hay un rango terapéutico. Generalmente no solemos utilizar un rango, no solemos hacer dosaje del ácido valproico y la dosis generalmente inicial es de 15 miligramos por kilo peso. ¿Sí? Y se sube generalmente hasta un máximo, creo que era de 60 miligramos por kilo peso al final. No sé si eso hace falta ustedes. Eso no hace falta ustedes. Bueno, por ejemplo, una persona que tiene 70 kilos, ¿verdad? Es de saber cuánto es el 70%. ¿Cómo? 70 kilos. 1050. Entonces pueden empezar, generalmente vienen comprimidos de 500 miligramos, y pueden empezar con 1000, una toma a la mañana, una toma a la noche. ¿Sí? Y ven la respuesta. A veces requieren que vayan subiendo las dosis. ¿Sí? Y si hay que ver la parte hepática, sí o sí, no el valproato, es importante. El valproato produce sedación, aumento de peso, todas esas cosas, hay que tener todo el perfil lipídico, glicemia, todo eso hay que verificar, ¿entiendes? Resolver la conducción, usar maquinaria, comprar situaciones que producen somnolencia, después se van adaptando también a eso. Los antipsicóticos atípicos ustedes ya saben todos los efectos más altos. Quais são os sinais e sintomas crônicos da intoxicação por lítio? Síntomas crónicos de intoxicación por litio. Ahora mismo no está viendo. Vamos a mirar. Pues yo solo tengo más en mente las intoxicaciones agudas por litio. Vamos a mirar. No sé por qué se me fue la mente. Intoxicación. É porque acho que não dá para ser crônico, né, doutor? Porque Como? é que eu acho que não dá para ser crônico. Tem que ser aguda, porque Não daí dá ela tem que pra- entrar como leve e moderada. Porque no grave, ela já não tem como ser crônica. No, pero eso es cuando vos consumís de una vez altas cantidades de litio. Cuando vos tenés dosis altas, de concentración no está demasiado alta de litio y se mantiene eso en el tiempo, el cuerpo no tolera un poco más y hay síntomas de intoxicación. Pero ahora no me está viniendo. Hace tanto tiempo no pienso en eso que se me ha olvidado. Es notable. Vamos a mirar, acá el libro. Vamos a ver, bueno. Intoxicación aguda, tiene temblores, disartria, ataxia, tercer sentido vascular renal.
disarte, atrancia, atención a la memoria, falta de espontaneidad, atención a la capacidad de concentración. ¿Qué? Pero eso no, la erupción espontánea puede ser durante el tratamiento, inclusive por una gente por bueno, eso dice el libro, ¿verdad? Sí. Realmente son incoordinación, ataxia, problemas renales, alteraciones cardiológicas, las funciones neurocognitivas. Voy a mirar, pero no recuerdo. Yo siempre tengo más en mente los síntomas agudos porque es lo que es una emergencia, ¿verdad? Pero síntomas crónicos, el hipotiroidismo puede ser niveles elevados de litio en sangre, por ejemplo, ¿verdad? El litio compite también para ¿cómo se llama? Para la función tiroidea, para una tiroidea T4, T3, para la síntesis de T3, T4. Pero voy a leer mejor para miro lo de industriación. ¿Ah? Sí, debilidad. Convulsiones, sí, puede ser. Pero convulsiones también puede ser intoxicación aguda. Diarrea, estreñimiento. Sí, também. Eu já falava. Alterações do ECG, outras vias chatadas, bradicardia, bloqueio de função. Mucho. Bueno. Obrigada. Gracias por final. Bueno, ¿dónde estábamos? Esto ya estamos, ¿verdad? Bipolar ya está. Sí. Recuerden que están los que tienen predominio de depresión, la lamotrigina no hablamos, ¿verdad? La lamotrigina se puede utilizar en los episodios depresivos o las personas que predominan depresión. Hay mucho para hablar de trastorno bipolar, tratamiento y manejo, ¿verdad? Pero no les puedo preguntar yo cosas muy finas también. La motrigina sí tiene que tener en cuenta que es útil en la depresión bipolar, ¿sí? ¿Está? A ver, se me ocurre bipolar. E muitas vezes pode associar os dois, né? Pode associar dois familiares. Ah, claro. Mas. Eso es interesante. De acuerdo a la clínica, uno puede utilizar un solo estabilizante, por ejemplo, empezar simplemente con un antipsicótico atípico, por ejemplo, olanzapina, y ir subiendo las dosis, tratar de estabilizarle con eso. Pero a veces se puede empezar ya con más de un estabilizante, por ejemplo, utilizar litio y olanzapina o litio y divalproato. Y después hay que saber cómo actuar también, cómo actuar cuando aparecen episodios en una persona que ya está en tratamiento, ¿sí? La persona que ya está en tratamiento pues optimiza la medicación que ya tiene. Por ejemplo, si estaba estabilizado con 10 miligramos de olanzapina, se puede subir a 15 o 20 miligramos de olanzapina, o se puede
esta paciente, los familiares decían de forma equivocada que era esquizofrénica. Pidió una interconsulta a psiquiatría para ver cuál era el caso y los psiquiatras me pareció que no síndrome confusional agudo, tenía síntomas, deliraba, estaba con alteración en la conducta, pero era fluctuante, entonces para ellos era un delirio. En cambio, los de neurología dicen no, esta está psicótica. Bueno, ¿qué pasa? Yo les aclaré que en todo ese un año ella nunca tuvo síntomas positivos ni negativos. Sí tenía un episodio aparentemente psicótico hace 20 años, pero parecía más un episodio de manía, o sea que para mí era más un trastorno del estado de ánimo, para el trastorno bipolar, con predominio de episodios depresivos, que es lo que más se ve en las mujeres. ¿Qué pasó en este caso? Que ella también es epiléptica y tenía tratamiento por epilepsia, pero ella hacía efectos adversos con antiepilépticos, ¿sí? Hacía alteraciones de los niveles de sodio, probablemente por un síndrome de secreción inadecuada de una antiepiléptica inducida por fármacos, que puede ocurrir eso con anticonvulsivantes, con antidepresivos, etc. Ustedes ven los efectos adversos de los antidepresivos, del ISRS, y eso lo pueden ver como efecto adverso. Síndrome de secreción inadecuada de una antiepiléptica. Bueno, esta señora hacía alteraciones electrolíticas importantes y se le tenía que suspender. Ella tenía un antidepresivo, porque cuando yo le di la última vez tenía síntomas depresivos, y en ese momento no recuerdo qué estabilizante tenía o qué anticonvulsivante tenía, no recuerdo qué tenía, pero tenía un anticonvulsivante que servía ya como estabilizante del humor, entonces se le podía agregar un antidepresivo, porque si uno sospecha un trastorno bipolar, no se agrega un antidepresivo simple, estabilizante. Eso es súper importante. Ellos llamaron porque querían saber la historia de esta persona. Porque los familiares decían que era esquizofrenia, lo que se le diagnosticó hace 20 años, y no tiene diagnóstico de esquizofrenia. Bueno, eso es importante. ¿Qué pasa? Ella hay que cambiar, porque justamente le agregaron, le cambiaron la clínica, le pusieron levetiracetam, y el levetiracetam fue el medicamento con el que ya tuvo efectos adversos muy importantes. Y ya tenía ese antecedente, pues ya se hizo una prueba terapéutica con levetiracetam y tuvo el mismo cuadro que está teniendo ahora. Estuvo internada y hizo un síndrome confusional agudo. Por eso es importante conocer la historia del paciente. No sé cómo se llama. Estamos hablando de trastorno bipolar. Disculpen que me haya detenido. Trastorno de ansiedad. ¿Cuáles son los trastornos de ansiedad? Rápidamente. Ansiedad generalizada, trastorno de fobia específica, trastorno de ansiedad social. ¿Sí? Después, agorafobia, que puede ser también un indicador, trastorno del pánico, ansiedad de separación, ¿sí? Y el otro, mutismo selectivo. Esto se ve más en niños. El mutismo selectivo es que el niño desarrolló su lenguaje, pero en ciertas situaciones específicas no habla, ¿verdad? La ansiedad de separación es que cuando se le aleja a la persona del cuidador primario empieza a tener rabietas, ansiedad, etc. El trastorno del pánico se caracteriza por los episodios de pánico, pero no es un solo episodio de pánico. Agorafobia es cuando tiene ansiedad en ciertas situaciones que tienen que ver con estar en lugares con mucha gente, lugares abiertos, en el transporte público o cosas así, ¿verdad? Generalmente más de un lugar, ¿sí? Puede ser en un solo lugar una fobia específica. Trastorno de ansiedad social, situaciones sociales, ¿sí? Al comer en restaurantes, hablar en público, estar con mucha gente. El trastorno de fobia específica es un desencadenante específico, generalmente puede ser un animal, sangre, una situación específica, por ejemplo, volar, estar en una
encerrado, etc. Y la ansiedad generalizada es una sensación constante de intranquilidad, de angustia, aprehensión, donde la persona no logra relajarse, está constantemente pensando en el futuro de forma negativa, algo catastrófico que va a pasar, puede tener reacciones del sueño, reacciones del apetito, reacciones de la concentración, cansancio fácil, etc. Más o menos así en general. ¿Qué usan en los trastornos de ansiedad? Bueno, generalmente en estas cuestiones se utiliza la parte de psicoterapia. En todo se puede utilizar psicoterapia realmente. Pero muchas veces utilizamos medicamentos. ¿Cuáles son los medicamentos? Son muy parecidos a la depresión. ¿Sí? Van a usar inhibidores selectivos a la recaptación de serotonina, anuales, etc. De acuerdo a las características del paciente. Aparte, cuando son situaciones de ansiedad muy intensas, que uno necesita una respuesta, se puede combinar una benzodiazepina, pero generalmente por poco tiempo. Aparte de los antidepresivos, también se puede utilizar la pregabalina en el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Sí? Y se puede agregar a veces también algunos antipsicóticos como atenuantes cuando los síntomas de ansiedad son muy intensos y no mejoran. Yo quiero terminar rápido, así que vamos a pobrecitos, para ir a seguir. Después me falta trastorno de síntomas somáticos. ¿Verdad? Ya sea rápido para que por eso no estaba muy cansado, para que tengan una idea. Síntomas somáticos eran trastorno de síntomas somáticos, trastorno de ansiedad por enfermedad, después trastorno de síntomas neurológicos funcionales, después trastorno facticio. Dentro de los trastornos de síntomas somáticos está lo que antes se llamaba trastorno por dolor. ¿Sí? Recuerden, el trastorno de síntomas somáticos, la persona viene con síntomas inespecíficos, a veces que no tienen relación uno con otro, quejas múltiples, que pueden afectar a varios aparatos o sistemas, por ejemplo, y generalmente la persona está muy preocupada en relación a esos síntomas. Puede tener una enfermedad de base que puede justificar algunos de esos síntomas, pero igual la clínica del paciente no se correlaciona con los hallazgos patológicos. Un ejemplo es una señora que suele venir a consultar, que tiene un prolapso vaginal, tiene una alteración estructural, pero ella viene muy preocupada por molestias importantes en la región genital y constantemente consulta con eso, ¿verdad? Pero la clínica no se correlaciona con lo que ella dice, ¿verdad? Está muy preocupada por eso, pero tampoco quiere hacerse el tratamiento, ya se lo ofreció cirugía, no se quiere operar. El trastorno de ansiedad por enfermedad puede haber síntomas o molestias físicas, pero no es lo que predomina. Puede estar totalmente asintomático, pero la persona tiene el temor de tener una enfermedad grave. ¿Sí? Entonces acá la persona tiene miedo de que haya una enfermedad grave, ¿verdad? Por más de que haya o no haya síntomas. El trastorno de síntomas neurológicos funcionales, la persona tiene síntomas neurológicos, sensitivos, motores, sensoriales, etc. Y no hay una explicación orgánica. Pueden venir por pérdida de la voz, pueden venir por pérdida o disminución de la audición, la visión, pérdida de la movilidad o debilidad de los miembros, pérdida de sensibilidad en alguna parte del cuerpo, etc. ¿Sí? Pero no hay, o pueden venir con pseudoconvulsiones, pero no hay ningún hallazgo patológico.
Después tenemos el trastorno facticio, que en este viene la persona induce o se produce a sí mismo los síntomas, o simula o miente los síntomas y cambia los estudios, laboratorios o se generan signos con tal de recibir la atención médica. Recuerden que no hay una ganancia evidente, identificable, ¿sí? No hay una ganancia identificable, aparte de ser tratado como enfermo. ¿Entienden? Y que lo que le diferencia la simulación. Vamos a repetir. Por ejemplo, puede ser que yo ya no quiera más trabajar en la urgencia, porque me estresa y entonces simulo o invento síntomas. Digo que tengo un dolor de espalda, ¿verdad? Que tengo un dolor de espalda muy importante que no me deja movilizarme, entonces necesito que me lleven a un lugar más tranquilo. Yo no tengo ningún problema de espalda ni tengo dolor de espalda, pero simulo que tengo un dolor de espalda, de pie, después te piden los estudios, entonces consigo, ¿verdad?, algún tipo de estudio, le falsifico y digo, mira, tengo una hernia de disco, ¿verdad? ¿Para qué? Para que me muden del lugar de trabajo. Esa es una simulación. En cambio, la persona que viene por los síntomas o por las quejas o que se generan las quejas, se generan los cambios, la fiebre, por ejemplo, o se genera las lesiones en su cuerpo para que parezca tal o cual cosa. Esa persona no busca una ganancia así, como cambio de puesto de trabajo o una indemnización, sino esa persona simplemente busca la atención médica, asumir el rol del enfermo. ¿Entiendes? Trastorno Facticio. Este está del facticio por poder. El facticio por poder es el famoso Munchausen. No sé cómo se pronuncia. Munchausen, que es lo que la persona induce en otra persona los síntomas. Por ejemplo, en el hijo, con la abuelita, ¿verdad? Tiene una abuelita que apenas habla y le pone laxantes para que tenga todo el tipo de diarrea y le tiene que llevar a la urgencia para que se le haga tratamiento y se le estudie y la persona está ahí de acompañante. Entonces, el que tiene el trastorno es el que induce los síntomas de la otra persona. ¿Entiendes? Bueno, ese es el síntoma. La mayoría de esto es principalmente el tratamiento psicoterapéutico, ¿verdad? Hay algunos tipos de intervenciones que se pueden hacer con medicamentos, algunas cositas. Otra cuestión importante es evitar que la persona actúe constantemente por la urgencia. Hay que tener, por ejemplo, un patrón de consulta determinado. Hay que ¿cómo se dice eso? Hay que evitar hacer el estudio innecesario, o procedimientos innecesarios. En otros países hay un registro de este tipo de personas, donde le salta ya la persona, en cualquier parte donde consulta, le salta ya el médico de una persona que suele tener este tipo de conducta, porque generalmente una vez que se le pide en un lugar, se le trasladan a otro lugar y hacen lo mismo. Trastorno de conducta alimentaria. Ahí tenemos pica, trastorno de atracones, bulimia nerviosa, anorexia nerviosa y trastorno por restricción de alimentos, ¿verdad? Como se encuentra en otra cosa. ¿Cuál? Como se encuentra en otra cosa. Como se entra en otra cosa. Sí, también. No. No, es un trastorno obsesivo compulsivo de atracones, no. Tanto de conducta. Não, mas o compulsivo alimentar entra em outra coisa. E de combinação. No entiendo, Entra em outra coisa. no
Rumiación, ¿cierto? Rumiación, cierto. Pica es consumir cuestiones no nutritivas. Hay que descartar siempre alteraciones sustancias como el hierro o otras cosas que pueden generar, se ve una embarazada. Trastorno por atracones, la persona presenta atracones, que es un aumento de la ingesta en un corto periodo de tiempo, donde hay una pérdida de control de lo ingerido, pero no hay las conductas compensatorias. ¿Sí? En la bulimia nerviosa están los atracones y las conductas compensatorias, que incluyen las medidas curativas y las medidas restrictivas. En la anorexia nerviosa hay una restricción de la ingesta de alimentos por un temor importante de subir de peso, hay una alteración de la imagen corporal de la persona, se ve con sobrepeso a pesar de estar extremadamente delgada. Se acompaña de otras alteraciones, como por ejemplo alteraciones del ciclo menstrual, puede tener infecciones por disminución de la inmunidad y otras cosas. El trastorno de restricción de los alimentos, hay una restricción de los alimentos, pero que no tiene que ver con la apariencia de la constitución, es más bien por las características de los alimentos, lo rechaza por el sabor, por el olor, por el color, por la textura, etc. Y la persona va quitando alimentos y puede tener también problemas en su peso y nutricional, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con que tiene miedo de sentirse gordo con sobrepeso o que se vea con sobrepeso a pesar de estar delgado. Y el trastorno de rumiación, que es cuando la persona vuelve a traer contenido gástrico a la boca, puede echarlo, puede volver a masticarlo, puede tragarlo, etc. ¿Verdad? Pero no está relacionado con un problema orgánico que pueda, ¿verdad? No tiene el esfuerzo del vómito, ¿sí? No es que la persona se induce a vomitar. Y tampoco es por un problema anatómico o por ejemplo una hernia hiatal o una enfermedad por el aparato esofágico. Sí, estos dos, hay algunos tratamientos farmacológicos que se pueden utilizar, algunos se le llama la fluoxetina, se puede utilizar el topiramato, se puede utilizar la anfetamina, etc. ¿Sí? En la anorexia nerviosa, el medicamento se puede utilizar a veces la olanzapina. ¿Está? Solo tiene más. No es tampoco que sean muy efectivos estos tratamientos, pero tienen evidencia de apoyo para el tratamiento, es más psicoterapia. Terminamos con top y nos vamos, ¿sí? Trastorno obsesivo compulsivo, ahí teníamos trastorno obsesivo compulsivo, que se caracteriza por obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son alteraciones del pensamiento, en donde la persona tiene ideas recurrentes, vienen en su mente, no quieren salir, son persistentes, generan malestar, la persona los rechaza, trata de luchar contra ellos, pueden ser de distinto tipo de contenido, puede ser contenido sexual, religioso, con respecto a contaminación, orden, etc. Y las compulsiones son las acciones que pueden ser mentales, que pueden no tener relación con la obsesión, pero que generalmente son, o no tienen relación, son excesivas y hacen que la persona se siente disminuir la ansiedad con respecto a la obsesión. Se utilizan también medicamentos muy parecidos a la depresión de la ansiedad, solamente que en dosis mayores. Se puede utilizar también antipsicóticos atípicos como complemento, etc. Después tenemos el trastorno de escoriación, en donde la persona tiene la compulsión de rechazo, causarse y se causa lesiones en la piel. Por más que la persona trate de evitar ese tipo de conductas, tiene ese impulso de rascarse. Se puede utilizar algunos medicamentos que actúan sobre el glutamato,
Y el trastorno dismórfico corporal de la persona le da mucha atención a alguna cualidad de su cuerpo que piensa de forma exagerada de que es algo anómalo o desagradable. La mayoría de estos tienen un enfoque principalmente psicoterapéutico. Hay algunos medicamentos que se pueden utilizar, especialmente si hay trastornos concomitantes como el trastorno de la ansiedad, etc. No sé si es muy rápido. ¿Algo más que quieran repasar? ¿O preguntar sobre el fármaco? ¿Quieren preguntar sobre el síntoma? Trastorno del pensamiento, tienen que hablar de eso, que diferenciar bien lo que es una idea delirante, una idea sobrevalorada, una idea obsesiva, ¿sí? Tienen que ver también en la alteración de la senso-percepción, tienen que diferenciar lo que es una alucinación de una alucinosis, de una ilusión. Tienen que tener concepto de son alucinaciones hipnagógicas, hipnopómpicas. Tienen que tener alguna idea de los tipos específicos de alteraciones sensoperceptivas. Por ejemplo, que las alucinaciones que son más frecuentemente presentadas en la esquizofrenia, si hay alteraciones, alucinaciones ya sea visuales, olfatorias, otras cosas, hay que tratar de despertar alguna organicidad, un humor, alguna situación, lo que sea. Doutor, e esses transtornos estão todos dentro do transtorno do pensamento? No, estoy pensando acá, de la sensopercepción del pensamiento. Del pensamiento son ideas, imágenes mentales, ¿verdad? La alteración del pensamiento está, por ejemplo, la idea obsesiva, o sea, la idea obsesiva, la idea fóbica, la idea delirante, la idea sobrevalorada, la ideación autolesiva, la ideación suicida, ¿sí? Esos son alteraciones del contenido, después están las alteraciones del curso del pensamiento también, para la taquipsiquia, está el pensamiento circunstancial, tangencial, toda esa cosa. Professor, qual que era o tratamento para o transtorno de atracônia, você fala? Tratamento farmacológico y farmacológico. Para el trastorno por atracones se puede utilizar topiramato, es uno de ellos, se puede utilizar fluoxetina, se puede utilizar líquidos. Farmacológico, ¿verdad? Y después psicoterapia. Son motivos puntuales generalmente, pero hay otros tipos de, especialmente en la conducta que tiene que ver con los alimentos. Urgencias psiquiátricas, ¿verdad? Tranquilización rápida, contención verbal.
la persona, hay un objeto que estimula el órgano sensorial. Por ejemplo, en una noche de tormenta, ¿verdad? Uno puede haber una rama que se mueve frente a la ventana y nuestro cerebro interpreta esa rama que se mueve frente a otra ventana como una persona que está acechando o un animal o lo que sea, ¿verdad? Esa es la ilusión. Hay una fuente que estimula nuestra vista, pero la interpretamos de una manera errónea, ¿sí? Esa es la ilusión. Una alucinación es cuando hay una percepción pero sin objeto, es decir, escuchamos una voz pero no hay nadie que esté emitiendo ningún sonido, ¿sí? Vemos un objeto pero no hay ningún objeto presente. Esa es la alucinación. La alucinosis, en la alucinación la persona tiene la certeza de que eso está, la voz la escucha y le atribuye a un demonio, no necesita la certeza de que eso es real. En la alucinosis muchas veces la persona se da cuenta de que no es verdad y de que es algo generado por su mente y está muchas veces relacionado con la ingestión de sustancias. ¿Sí? Por ejemplo, hay sustancias alucinógenas que pueden producir este tipo, como el LSD y otras, ¿sí? Donde la persona se consume tiene experiencias sensoriales diferentes. ¿Algo más? É muito transtornado. Sí. Pero no es difícil. Bueno, ya está. Vamos a llamar a la Sí. sobre el final para irse a comprar. Sim. Nadie quiere preguntar nada. Pregúntenos yo que hay para eso. Passa as respostas da exame. Nas 4 pronto, tá bom. E